aquí seguimos con la segunda parte del video que estaba diciendo. Lo bueno es que no se me olvidó pues ya terminé el trabajito que iba a hacer. Terminé casi 2 horas antes. Me llega. Bueno, igual, aunque falten un par de días, yo todavía quiero hacer plata, pues, porque no quiero nomás estar ahí sentado en la casa esperando que llegue el día de que se firme para vender la casa. No. Hay que hacer plata porque aunque sea poquito, pero allá va a servir para la pupusa y va a servir para ¿qué? Fresco de horchata. Entonces, mi gente hermosa, lo que les estaba diciendo yo bueno, les dije yo que me escribieran ahí un comentarito ahí, pero por si se me olvidaba, pues, pero como obviamente me acordé que en el 2018, cuando yo fui a El Salvador y llegué a mi familia por primera vez a El Salvador, verdad que todavía estaba algo calientito allí, especialmente el pueblo, pues, Nueva Concepción, Chalatenango, de donde yo soy. Y yo me recuerdo que me topé con unas gorditas que bueno, nosotros le hacíamos bullying, pues, pero era por la amistad que teníamos nosotros. Le decíamos, hey, entonces tanqueta, les decíamos nosotros, ¿qué tienen de rico aquí? Porque ya los pastelitos de papa con pollo es riquísimo. Se llama Sonia y Ana. Lamentablemente Ana pues falleció, y bueno, más que no recuerdo cuando uno llegaba ahí, porque ellas tenían el puesto de negocio justo enfrente de la escuela donde yo estudié, en la escuela del centro. Y bueno, ahí un día me topé a la mamá de un camarada que vive en Los Ángeles, no voy a mencionar el nombre. Ella me estaba contando de que ellos vivían allá en un lugar que se llama ¿cómo se llama ese lugar? Pero no es el Conacastillo, no sé, pero la cosa es que en las afueritas del pueblo, como yendo para un lugar, lo que tal vez son de Chalate o ahí Rosy de la Nueva, tal vez saben, no sé, la calle de allá del Calvario, del cementerio, cruzando el río Mojaflores, el puente, toda esa calle para allá de la Abuelada, yendo para la laguna, pues por esa área. En el tiempo de la guerra, dice, ella me cuenta, pues yo, esto que estoy contando es algo que ella me contó que yo realmente ni sabía, porque mi papá, él no nos contaba pues, de las cosas que vivió y vio en la guerra, pues él era militar. Entonces, pero cuando esta señora me cuenta la historia, realmente me sentí contento, porque me dice ella, mira, porque ya yo le dije quién era mi papá y todo, y ya fue que ella me contó la historia y me dice, usted sabe, me dice que nosotros, me dice, nos llevaba al ejército, me dice, y a matarnos iban, me dice, porque como decían que nosotros éramos los que le dábamos comida, alimento a la guerrilla, me dice, que eran los que nosotros manteníamos a la guerrilla, y se cerraron de que nosotros éramos los que ayudábamos a la guerrilla y esto. Y allá nos llevaban, me dice, allá, pues, y la verdad sí es cierto, muchas veces, por eso digo yo, a veces hay cosas buenas, cosas malas que hizo la guerrilla, que hizo también el ejército, pero bueno, no nos vamos a enfocar en eso. Lo que yo quiero darles a entender es de que esta señora me dice que mi papá iba con un grupo, pues, porque como él era el que estaba a cargo de la comandancia ahí en la Nueva, y dice que iban a patrullar las montañas, y que la vio a la señora, que la llevaban allá, y como mi papá, pues, él siempre fue cristiano de la iglesia, las Asambleas de Dios, una iglesia que está ahí en la Nueva. Entonces,
pues esta señora, dice mi papá que la conoció y le preguntó que si para dónde iba. Y dice mi papá, bueno, mi papá, dice ella dice la señora que le dice, no, pues aquí me llevan estos señores, que por esto y esto. Entonces, como mi papá era ahí el pesado, pues, no porque era gordito, pero entonces dice que les dijo, pues, que la soltaran, que esa señora, que él la conocía a su familia y todo, y que no, y hasta una mochila le había entrado a la señora para que le llevara todavía la carga. Eso yo no lo sé, ella me lo contó a mí. Y que mi papá regañó a los otros militares, pues, y le dijo, no, quítese la mochila, le dijo a la señora, y déselas a ellos. Entonces, y dice que mi papá se regresó con la señora y la fue escoltando hasta el mercado, porque antes, para ese entonces, el mercado estaba en el parque de la Nueva Concepción, a un ladito ahí donde antes era el cine Lempa. Entonces, pero, o sea, yo dije, wow. Y me dice la señora, no, si yo estoy viva, me dice, porque realmente no se encontró ese día su papá, y me dice, si no. Y bueno, y es cierto, la verdad, pues, yo he escuchado muchas cosas, pues, que colgaban a la gente, que esto y lo otro. Entonces, yo, la verdad, bueno, hay muchas otras historias, pues, como cuando al papá de mi primo, él era vigilante del banco el banco de fomento agropecuario que estaba, bueno, para los que son de la nueva, porque yo sé que Rosy es de la nueva, allí en la calle esa como yendo para el hospital, ¿verdad? Pero en la principal, no me recuerdo cuál, pero donde estaba el banco de fomento, dice, bueno, esto, lo que yo estoy contando es porque esta misma gente lo vivió y me lo contó a mí. Dice este señor que él era bueno, porque no está muerto, el esposo de una tía mía. Dice que la guerrilla sí se metió al banco y lo amarraron, le pusieron incluso bombas o granadas, no sé, alrededor. Entonces, en ese entonces la guardia, pues, no creía en nada. Me cuenta él de que se lo llevaron y lo metieron preso porque dijeron que él estaba que él les había abierto a los guerrilleros para que saquearan el banco y todo eso. Como digo yo, ¿cómo les va a decir que se metan así y que lo van a amarrar y todo eso? Pues entonces, y mi papá, como a veces él andaba en muchos lugares, pues estuvo en Apopa y en otros lugares. Entonces, ese día que mi papá regresó a la comandancia ahí en Chalate, en la nueva, hasta encapuchados los tenían ya, pues, porque le ponían una capucha en la cabeza y los llevaban allá y los colgaban, pues. Entonces, pero como, bueno, no quiero decir que era así, pero me supongo que antes de ir a darles a la gente, me imagino que sabían a quiénes iban, pues. Pero entonces dice él que pues que ya lo llevaban, pues, prácticamente, y que mi papá, también por mi papá, ese señor está vivo, pues, ahorita, y él cuenta de que les dijo también, yo a esta persona la conozco, si es el esposo de mi cuñada, pues, señor, que esto y lo otro, y lo soltaron. Y yo esto que les estoy contando realmente es porque estas personas, ellas mismas me contaban a mí, mira, por tu papá yo estoy vivo, que mira, que por tu papá esto. Y mucha gente que conoció a mi papá también, ni sabían que era mi papá, pues. Entonces, hasta hoy de viejo, que la gente se dio cuenta de quién era mi papá, pero allá en el pueblo
porque como les dije, nosotros vivimos un tiempo en Santa Ana, después así, y mis padres pues se separaron y todo. Entonces, pero realmente, o sea, yo entiendo que tanto como el ejército y la guerrilla hicieron cosas buenas y cosas malas. Yo no estoy a favor de las guerras, pues, porque yo sé que las guerras lo que traen es más miseria y pobreza a las naciones, no importa qué país sea. Igualmente un señor que no voy a mencionar el nombre también, que si un día ve el video, pues él va a saber que me estoy refiriendo a él, que él me decía, no, que tu papá fue un asesino, que él andaba en el escuadrón de la muerte, que esto y lo otro, y que bla, bla, bla. Y un día, pues casi siempre me escribía en el Facebook solo para eso, y un día yo me recuerdo que le dije, mire, le dije yo, le voy a dar el número de mi papá, le dije yo, ¿y por qué no le llama y le pregunta a él? Porque yo, como militar, yo sé que uno rige órdenes. Entonces a uno le dan una orden y uno va y la cumple, pues. Entonces no anda preguntando que si sí, que si no, no. O sea, te dan una orden, entonces. Pero como yo sé que el señor es de izquierda, bueno, ahora que está Bukele, pues ahora parece que dice que es nueva idea, pues, pero antes tenía hasta la gran bandera del FMLN ahí en su casa. Entonces, pero bueno, lo que quiero decir es que así como hay gente que ha hablado bien de mi papá, hay gente que ha hablado mal, pero yo pienso que uno tiene que estar en los zapatos de las personas para poder conocer cómo vivió y cómo fue el trayecto. Entonces uno no puede criticar sin saber, pues. Yo no puedo hablar de alguien si yo ni siquiera conozco a la persona. Entonces, y muchas veces la gente critica por criticar, pues, pero como ahorita no vamos a hablar más de críticas, porque si no me convierto en un criticón. Entonces no, simplemente que me sentí contento, pues, de que saber que mi papá ayudó a varias personas en el pueblito, y le dedicó prácticamente toda su vida a trabajar para el gobierno, pues, porque obviamente después de que terminó la guerra y todo, él siguió trabajando para el gobierno, cosas que pues solo él, el presidente y la demás gente sabe, pues, porque una vez hasta que lo sacaron el último día del hospital, estuvo un mes hospitalizado y nadie sabía. Entonces, hasta que nos llamó el gobierno y ya nos dijo que mi papá le estaban dando de alta, y fue que nos fuimos con mi mamá, mi hermano, fuimos allá al hospital a verlo, y ahí estaba su otra señora, pues, su otro hogar que hizo, pero a mí no me importa, pues, porque es vida de él, y lo que pasó entre mi familia y ya. Yo no, por eso digo, yo no voy a juzgar. Entonces, pero sí, yo me recuerdo que me fui y ya después lo llevaba a curaciones a mi papá porque bueno, porque pasó algo. Entonces yo lo estuve llevando a curaciones hasta que sí. Y ya después, ¿cómo se llama? Bueno, él siguió con su trabajo, pues, ¿qué más da? Hasta que llegó la edad de que se retiró y ya no le trabajó más al gobierno. Yo incluso conocí coroneles, no voy a decir nombres tampoco, porque pues sí, yo tuve mi ID militar también, pues, soy hijo de un militar también. Y, bueno, la gente de El Salvador sabe pues todo eso. Entonces, pero nomás quería contar un poquito acerca de estas experiencias que viví yo estas veces que he ido a El Salvador, y la gente me ha contado esas historias de mi papá, pues. Entonces eso me hace sentir bien, saber que mi papá ayudó a estas personas y que gracias a
a eso, pues esa gente está viva todavía y, y- y yo pude llegar a conocer esta historia que se las estoy contando a ustedes por medio de este video y espero que tengan un buen día. Se les quiere mucho. Recuerden que este mes está iniciando el mes de junio. Ustedes tienen que ponerse las pilas para poner sus metas. Si ya las pusieron, enfóquense en sus metas. Ya mi meta para mí es estar en El Salvador el próximo mes, primero Dios. Y bueno, y ir a conocer más de mi familia y a trabajar duro porque, bueno, no les voy a contar ahorita, pero hasta que esté allá, algo que a lo mejor pasa y se van a dar cuenta, pero hasta que yo no esté seguro en El Salvador de lo que va a pasar, yo no voy a decir nada. Lo voy a dejar en el suspenso. Miren, ya que estoy parqueado ya en mi casa, ya llegué. Así que saluditos y feliz inicio de mes. Que Dios los bendiga y que puedan cumplir sus metas. Chao.